Buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo estoy desde España, estamos aquí presentes. Vamos a hacer una intervención hoy, los médicos aquí presentes, y de a poco vamos a ir incorporando otros colegas. Estamos ahora mismo presentes los médicos Miguel Ángel, que está en Colombia, el doctor Emilio, que está aquí en Madrid, el doctor Alexander Pupo, conocido por todos, que está en Cuba, y la doctora Lisette, que está en Brasil. Hoy vamos a ir haciendo un debate con relación al tema de la presentación extraoficial del Gremio Médico Cubano Libre en la televisión cubana. Y cómo el periodista, en este caso el periodista Abdiel, ha emitido ciertos criterios y de cierta manera ha querido desacreditarnos en lo personal a los médicos que puso de ejemplo hablando del tema de las vacunas y en Cuba. Entonces, yo voy a ser un poco de moderador y a medida que vamos a darle prioridad a Pupo, que está en Cuba, que es el que más le cuesta la conexión, y vamos a ver qué le pareció a él la intervención del periodista. ¿Qué tiene que decir el doctor Pupo? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente decir lo mucho que me indigna y me preocupa además que se utilice el descrédito como arma cuando no se tiene la razón, cuando con argumentos te demuestran que estás cometiendo un error, como es el caso de lo que ha estado ocurriendo en el caso de la salud pública cubana. Todos hemos visto el desastre que hemos estado viviendo, el colapso total de las instituciones, el tema de las vacunas que no ha dejado de ser preocupante debido a las violaciones en protocolos que se han establecido. Y bueno, creo que es hora, ¿no? Es hora de que las comunidades se vayan agrupándose para pedir el respeto que nos merecemos. Porque una cosa es con datos específicos, o sea, venir con la razón y decir usted se equivoca porque sí inmunizan o porque lo que sea. Y otra muy distinta es recurrir al descrédito cuando no se tiene la razón. Porque definitivamente este reportaje mañoso, mediático que hizo el periodista que ya le digo, me deshonra que sea holguinero igual que yo, con tanta gente buena que tiene Holguín, tantos médicos valientes, y salga a tratar de desacreditar cosas que he dicho, cosas que están demostradas científicamente. Bien le dije yo que la vacuna cubana no inmunizaba, no evita que contraiga el coronavirus, ni la cubana ni ninguna de las vacunas del mundo, que lo que brindan es un tipo de protección, y en el caso de la cubana yo sigo insistiendo que eso hay que demostrarlo. ¿Por qué motivo? Porque precisamente posterior a que se comenzara la campaña de vacunación en Cuba, hemos visto que la curva de casos se disparó totalmente. Se comenzó la campaña de vacunación en el mes de abril, mayo con los trabajadores de la salud, y ya para junio, julio y agosto fueron meses catastróficos con respecto a los casos, aun cuando no se informan todos los casos que realmente ocurren a diario, cuando no se informan todos los decesos que ocurren a diario. Eso todos lo sabemos. Eso la comunidad médica cubana que está dentro de Cuba lo sabe, y la comunidad médica que está fuera de Cuba también lo sabe. Eso creo que está más que claro. En ningún momento se dijo, nadie ha dicho que las vacunas cubanas no sirven. Solamente se dijo la realidad de la vacuna cubana, que no ofrece inmunidad, que no ha evitado en ningún momento que las personas contraigan el coronavirus, que se compliquen y fallezcan, porque eso se ha estado mostrando en la práctica a diario. Entonces yo creo que es muy bajo por parte de la prensa cubana, por parte de este periodista, tratar de desacreditarme a mí y a otros médicos con labor consagrada, con prestigio a nivel internacional, incluso en muchos casos, que han expresado sus opiniones con respecto a la vacuna y con respecto a las deficiencias de un sistema de salud, que si fueran inteligentes utilizarían todas estas críticas, las verían como algo constructivo y tratarían de solucionar todos los problemas que nosotros constantemente estamos denunciando, porque si lo solucionan, mejora la calidad de la atención médica en Cuba, mejora las condiciones en las que son atendidas nuestros pacientes, y hasta los médicos se van a ver beneficiados porque se les va a dar entonces la atención y los medios de protección que realmente merecen. Entonces creo que es muy bajo de este periodista hacer este tipo de periodismo mediático, manipulador, y vaya, es que yo no sé ni cómo nombrarle este tipo de periodismo, sinceramente se lo digo. Doctor Miguel Ángel. Sí, bueno, primero felicitar a Pupo porque hacer todo desde allá adentro y representar al gremio médico cubano libre en el país, esto es un acto muy valiente, y además decirle
que el descrédito, o sea, se utiliza el descrédito, alguien utiliza el descrédito cuando precisamente los argumentos que se le están brindando, que además son argumentos científicos basados en el método científico y que para nada se basan en estadísticas amañadas como la del doctor Durán, sino que son estadísticas concebidas, estructuradas a lo largo de la historia en nuestros libros, en nuestra formación. Primero, felicitar a Pupo, felicitar a todos los miembros del Gremio Médico Cubano Libre, que estamos representados en más de 40 países y que además no somos una organización cualquiera, somos una organización muy sólida, que es una organización no gubernamental por el derecho democrático que nos permiten en nuestros países tener una organización de este tipo, cosa que no puede ocurrir en Cuba, obviamente. Los miembros del Gremio Médico Cubano Libre somos médicos formados, muchos en la isla, la mayoría, más del 50%, con nuestras especialidades hechas en Cuba y con un complemento de formación en el resto del extranjero. O sea, los médicos del Gremio Médico Cubano Libre hacemos estudios minuciosos y tenemos una agenda común. La agenda común de todos los miembros del Gremio Médico Cubano Libre es Cuba. O sea, tenemos una agenda común que es Cuba. Esa agenda común nos permite a nosotros estar constantemente recibiendo retroalimentación de Cuba. Nosotros no emitimos criterios a partir de improvisaciones, sino que recibimos información desde Cuba, desde muchos de los miembros del gremio en Cuba o aquellos que imposibilitados de pertenecer al gremio explícitamente nos mandan información desde Cuba. Sí, esta es la idea general. La idea general de este evento, además, es una invitación a todos los médicos cubanos que se encuentran en Cuba o en el extranjero a participar de nuestros debates, a participar de nuestros eventos, a participar de nuestras mesas de diálogo en el cual estamos hablando para enriquecer y para defender, primero, la democracia, segundo, lo que ocurre en Cuba y para estar al frente como líderes de opinión en lo que está ocurriendo en Cuba en este momento, en la crisis sanitaria, en la crisis y emergencia humanitaria que existe en Cuba, y ese es nuestro objetivo. Para nada nuestro objetivo es estar en contra de Cuba, estar en contra del desarrollo que pueda tener Cuba en la realización de inmunógenos, y sobre todo, lo más importante para nosotros es centrarnos en el método científico como base fundamental de nuestro trabajo y de nuestro desarrollo como profesionales. No sé, esta es la idea general que tenemos. Felicitar a todos los miembros del Gremio Médico Cubano Libre, a los que están presentes, a los que nos están observando, a los que constantemente estamos convocando y a los que además desde Cuba nos informan constantemente de las denuncias, de las dificultades, además de que una política del Gremio Médico Cubano Libre es ayudar a Cuba. Nosotros no solamente hacemos denuncias, nosotros no solamente estamos replicando denuncias, sino también estamos recogiendo insumos, estamos enviando insumos a Cuba, estamos enviando medicamentos por vía de particulares. Incluso el gremio ha enviado medicamentos a través de tripulaciones de aviones que han llevado medicamentos a Cuba para salvar a nuestra gente, tanto a profesionales de la salud a lo largo de todos estos meses de pandemia, como a personas que sabemos que están necesitadas de nuestro apoyo y de nuestros recursos. Muy bien. Estoy intentando. Yo creo que se afectó la imagen. Sí, no, ¿me están escuchando? Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Emilio, interviene, da alguna idea que tengas, que yo tengo que salir un momento para compartir el enlace afuera para que la gente nos pueda ver, ¿vale? Yo salgo un momento, Emilio, y tú sigues en lo que tienes que aportar, ¿vale? No vengo. Adelante, Emilio. Está frisado, no se escucha la voz. El micrófono. Ya, ahora. Ahí, dale. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos colegas. Un saludo bien cálido al doctor Miguel Ángel, a Pupo, a la doctora Lice, a la audiencia, al público en general. Nosotros ayer, en algún momento del día, tuvimos que hacer una intervención en vivo a nombre de Gremio Médico Cubano Libre, que se hizo en mi persona como portavoz en el exterior del grupo. Ahí alerté. Primero comunicamos la posición general de la Junta Directiva y de los afiliados de Gremio Médico Cubano Libre, esclareciendo una serie de elementos una vez más, que caracterizan al grupo, y que los que siguen al grupo y los que forman parte del grupo
conocen perfectamente. Vamos a reiterar que Gremio no tiene nada que ocultar. Gremio no tiene nada que esconder. Si hay algo que ha definido el trabajo de Gremio es precisamente su interacción desde plataformas interactivas donde la convocatoria, el emplazamiento, la invitación a el debate científico, a la participación de todo el personal médico posible dentro y fuera de la isla es constante, es perenne. También hice alusión a que no éramos un grupo político, independientemente de que cada uno de los componentes y miembros del Gremio Médico Cubano Libre tengamos determinada postura política abierta y definida. En el caso de una serie por lo menos algunos miembros de la Junta Directiva, somos abiertamente antidictadura. No es más el punto de la política. Y por supuesto, no puedes desligar la política de la praxis médica y de cualquier proceso social cuando tú vas a hablar de una cuestión como es salud pública, cuando es sanidad, que es el resultado de varios procesos políticos, económicos y por supuesto dependen de la gestión de un Estado que no funciona, de un Estado que es un Estado fallido, que ha mostrado en los últimos meses su incapacidad absoluta para enfrentar cualquier eventualidad a nivel de país y por supuesto con consecuencias nefastas para la población civil, indefensa y desarmada. Cuando Gremio se une como grupo, nos hicimos públicos, dijimos, aquí hay un grupo de profesionales, éramos, como se dice, 4 gatos al principio, luego fuimos creciendo en membresía y básicamente nuestro trabajo ha sido enfocarnos en el tema Cuba, como bien lo dice nuestro colega Miguel Ángel, con relación al tema de Cuba en general y a la cuestión de la salud pública en Cuba. La consecuencia de esto es que los ataques no se hicieron esperar. Los ataques que empezaron a venir desde varias direcciones. Y ahora hemos recibido un ataque desde los medios nacionales, en este caso el noticiero de la televisión cubana, desde esos personeros que se dicen periodistas, que no son más que agitadores y no son más que correas transmisoras del único criterio, en este caso del Partido Comunista de Cuba, que es el instrumento de ese aparato de poder, y por lo tanto ellos no tienen otra opción que no sea responder a los intereses de ese partido y de ese aparato de poder que se sustenta, como lo dije ayer, en 2 elementos fundamentales, que es la propaganda y la represión. O sea, la mentira, la manipulación y la fuerza y el terror, que es lo que hemos visto pronunciarse, hacerse cada vez más pronunciado y más agudo en los últimos tiempos en medio de un desastre humanitario, financiero, económico, alimentario, sanitario y por supuesto también una convulsión política que fue lo que vimos a lo largo del verano. Vamos a reiterar una vez más que estamos en desventaja y hay una verticalidad evidente, hay una asimetría porque los dueños de los medios de comunicación son ellos y se aprovechan de esa ventaja, entre comillas, una ventaja relativa, porque la verdad, como lo dije ayer también en la directa que hicimos de nuestra declaración pública oficial como grupo, la verdad sale sola, la realidad grita sola. Y por mucho que ellos tengan la hegemonía de los medios de prensa, de la televisión, de Cuba Debate, de Granma, de todos los medios de la televisión y las emisoras de radio y la prensa digital y escrita a nivel de provincia y región del país, el pueblo de Cuba, la mayoría, sabe lo que está ocurriendo. Muchos médicos del Sistema Nacional de Salud conocen lo que está ocurriendo. Los mentirosos son ellos. Los que manipulan son ellos. Ahora mismo vi que ayer, hace unos días lo dije, van a empezar a disminuir las cifras de fallecidos y de contagios, porque ahora les interesa abrir la frontera para el turismo el mes que viene. Es a la cara. No respetan el más mínimo sentido de la inteligencia de la opinión pública nacional e internacional. Ya los casos de fallecidos van bajando intencionalmente, falseando datos, falseando indicadores médicos. Esto es violación grave de la ética médica.
Y lamentablemente hay médicos que forman parte de toda esta mentira, de toda esta farsa. Alertar, para cerrar un poco mi intervención ahora, que el hecho de haber aparecido en los medios nacionales, en este caso el noticiero de la televisión cubana, nos coloca, como lo dije también, en el estrellato del mercenarismo, y vamos a ser objetivo número 1 de campañas de descrédito, de ataques personales, de difamación, de invasión a la privacidad también, por supuesto. Es un poco más de lo mismo, un poco más de lo mismo que han hecho con cada uno de los ciudadanos cubanos que individualmente o en grupo se han puesto de frente a ese aparato de poder irracional, vertical, que para nada escucha a su pueblo, para nada oye a la gente. La única respuesta que tienen a cualquier crítica, a cualquier emplazamiento es la bota, es el bofetón, es el maltrato y por supuesto el descrédito. Nos están atacando desde la hegemonía de unos medios de comunicación de los cuales ellos son los dueños y usando todo el tipo de descrédito y de falta de ética periodística también, por supuesto. Pedimos que queríamos conocer el criterio de médicos y científicos desde allá. Sabemos que para que ellos puedan entrar a nuestras plataformas deben tener una autorización porque los monitorean a todos. Creo que ya hoy de manera aleatoria recibimos información de que hubo otro programita, creo que fue así, Lucio, en el noticiero del mediodía, donde creo que invitaron a una doctora. Parece que nos están oyendo, porque una de las cosas que dijimos ayer era que nos hubiera gustado que en vez de periodistas nos estuvieran respondiendo miembros de la comunidad científica. Entonces, una vez más, vuelvo a decir que lejos de quitarnos el sueño, esto ha sido publicidad positiva. Que se sepa, que se conozca en Cuba que hay grupos de médicos, que hay miembros de la comunidad médica cubana que no se plegan a ese aparato de poder. Emilio, vamos a darle la palabra. Mira, está el doctor Izaguirre desde Cuba con nosotros, que sabemos que siempre es difícil la conexión y lo ha logrado, así que vamos a esperar, vamos a saludarlo primero que todo. ¿Cómo está, doctor Izaguirre? ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? Un saludo, colega, ¿todo bien? Todo bien por acá, tranquilo, mucho calor. Qué bueno verte, Mambí. Mucha ansiedad sobre todo por lo que está pasando en estos días, en las redes sociales, en todo esto de que van a abrir de nuevo las fronteras, ¿no? Que para todos es una incertidumbre, lo que realmente, porque para todo lo que conocemos, lo que está detrás de esto, todo lo que han maquillado la información, todo lo que han manipulado la información, sabemos que realmente puede ser una catástrofe lo que se avecina. Realmente cuando empiecen de nuevo a abrir la frontera, porque para nadie es un secreto la absoluta mentira manipulada de la eficacia y efectividad de la vacuna. Eso para nadie es un secreto, ni para la población, ni para los que conocemos un poquito sobre el tema. Entonces, no hacen nada. Bueno, sí, la vacunación en rebaño, como ya ustedes la otra vez habían dicho, ya prácticamente los 11 millones de cubanos. Bueno, si esa es la cifra, porque debe haber 1 millón de muertos, ¿no? Pero bueno, los 11 millones de cubanos posiblemente ya hayamos pasado por el COVID, ya hayamos tenido el COVID. Yo lo pasé también aquí en mi casa. Yo no me vacuné. O sea, yo una vez que tuve el COVID, que lo pasé aquí en la casa, que fue la cepa menos peligrosa, menos contagiosa, ya yo no me vacuné. Prioricé, ya yo tengo la respuesta primaria del organismo, ya yo no tengo por qué vacunarme, y menos con esta vacuna hecha de la noche a la mañana, que se sabe que la verdadera eficacia o efectividad que puedan tener. No solamente esta, vuelvo y repito, porque hay que generalizar. Todas las vacunas hechas ahora para emergencia, para el COVID, realmente ni el que la hizo sabe, ni el científico que la hizo sabe los verdaderos efectos adversos, inmediatos o tardíos que pueda tener este candidato vacunal, ni el que la hizo, porque es que eso está en estudios experimentales, están en prueba. Doctor Izaguirre, ¿usted supo de cuando salimos en la televisión que salieron a intentar el descrédito por parte del periodista del descrédito que nos quisieron hacer como gremio, y a Pupo, al doctor Pupo y a mí, que me pusieron en la televisión nacional? ¿Usted supo de eso? Sí, ¿no?
Yo lo vi y hice un post, le hice un post al periodista. Bueno, al periodista no, porque a esta gente no se le pueden llamar periodistas, son pseudo periodistas. Son realmente portadores o voceros del comunismo. Si no están al margen de lo que le dicta el Partido Comunista, simplemente no pueden hacer una transmisión, no pueden llevar la verdad al pueblo. Simplemente si no se acoge a lo que le dice el partido. Yo le hice un post y muy muy sutilmente le dejé caer que es una vergüenza que él hablara mal o tratara de desprestigiar o denigrar a los médicos cubanos, porque el que está afuera o está dentro o esté donde esté, sigue siendo médico y sobre todo sigue siendo cubano, porque esta es una de las cosas que nos tratan de como que adoctrinar, ¿no? Que el que se va, como que no, todo el que se va o que se queda es cubano y va a ser médico toda la vida, aquí en la China, en la Antártida, donde quiera. Entonces, yo un poco que le dejé caer de que zapatero a sus zapatos, ¿entiendes? Si él es periodista, no, ¿cómo va a estar hablando de un médico o de una vacuna y menos denigrando a un médico y sin derecho a réplica? Porque si tuviéramos algo que pudiéramos intervenir y hablar todos los médicos y replicar y documentar todo lo que está sucediendo en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los hospitales, pues entonces sí tendríamos derecho a réplica. A decir, bueno, usted me está diciendo que es mentira lo que yo estoy diciendo de la vacuna. Bueno, mire, vamos aquí para que usted vea que cuando el doctor Durán reporta en Bayamo 3 fallecidos, realmente han sido más de 100. Entonces ese es el verdadero periodismo, el periodismo que lleva la verdad, bueno, que contrasta a cualquiera, al que sea, como si es al mismo presidente de cualquier país. Es el que contrasta la información de lo que emita cualquiera. Entonces, si usted dice que hay 3 fallecidos, bueno, vamos a ir a ver si fueron 3 fallecidos, vamos al cementerio. ¿Cuántos entierros hubieron ayer? 200, 180. Como en una provincia de 800,000 habitantes, que había un cementerio, van a ver, o sea, que hay un cementerio que están haciendo otro cementerio más, porque el que había allá colapsó, van a reportar diario 2, 1, 3 fallecidos. Entonces, eso realmente, yo no sé si al final de que termine esta pandemia, que esto no va a acabar nunca, van a dar algún día las estadísticas reales. Bueno, eso ni pensarlo, porque esta gente nunca van a decir la verdad, nunca van a decir lo que pasó, como siempre han tergiversado toda la historia a nivel de tantos años, que han virado la historia, han escondido datos, han marginado todo tipo de que vaya contra su revolución. Entonces realmente no sé qué, pero el pueblo, lo que sí está claro es que el pueblo ya está viendo lo que realmente está pasando, ya se ha dado cuenta de las mentiras, de las grandes mentiras, porque lo está viviendo en carne propia, ¿entiendes? Lo está viviendo. Aquí el punto que sí yo me gustaría tocar, sinceramente, es el punto de nosotros los médicos, que todavía no acaban. Yo es que no me meto en la cabeza cómo todavía pueden quedar médicos, que por estar haciendo una segunda especialidad, que por estar luchando una misión, no sé, están tapando la mentira, porque una cosa es que usted no quiera meterse en política, que se mantenga al margen, pero por lo menos exija sus derechos, reclame sus derechos, los derechos del paciente, que tenga medicina, y entonces yo veo médicos que todavía suben al Facebook cosas que la revolución, que si patria o muerte venceremos, que si vamos con Fidel. Oiga, usted es médico, si usted no va a defender una cosa, pero por lo menos no se meta en la otra, ¿me entiende? O sea, no trate de por lo menos mantenerse al margen en el medio de la situación. No, entonces defienden una cosa que hoy en día es indefendible, que no se puede defender, porque realmente no hay de nada de lo que uno dice, la verdad que uno dice, se demuestra en los mismos centros de aislamiento, en los policlínicos, en los hospitales, y el paciente ya lo está viendo porque está allí. Entonces realmente ya yo, respecto a esto de la vacuna, es un tema ya que ya el pueblo lo sabe, que yo realmente lo que estoy esperando es la ansiedad que está el pueblo esperando que cuando abran, a ver qué va a pasar, porque yo lo que sí avisoro aquí es un éxodo masivo. Eso sí lo estoy avisorando aquí. Aquí se van a quedar los confundidos, como he dicho yo, los confundidos por la revolución, pero todo el más va a tratar de irse, porque realmente esto es un país que nunca ha tenido futuro y ahora se vislumbra menos, porque por lo menos
los médicos que lo que nos quedaba era aquello de que a veces, no, que esto va a mejorar, que va ahora va a mejorar, pero que va, ya esa cortina de humo de que va a mejorar realmente se cayó y ya realmente no se sabe lo que va a pasar aquí. Es mi criterio, es mi forma de pensar y realmente es lo que siento por lo que está sucediendo hoy en día. No sé qué opinen ustedes al respecto. Me gustaría, bueno, también decir que ojalá en el futuro nuestro gremio médico se convierta en una ONG, para que realmente, nos representa como grupo. Sí, lo es, pero realmente no está solidificada. A ver, ¿por qué le digo esto? Porque son pensamientos que tengo que no lo he dicho en el grupo, pero bueno, lo puedo decir aquí en público. Somos una organización bien definida, con nuestras ideas, con nuestros criterios médicos, bien capacitados, pero sí que nos reconozcan a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esto sí tendría una gran repercusión a nivel dentro del país. Esto sí tendría una gran repercusión, porque si hay una cosa que hoy le teme más a los médicos es a lo que me pasó a mí, a la expulsión del sector de la salud, a que tener una familia que no podamos alimentar. ¿Entiendes? A tener una familia que no podamos alimentar cuando realmente tenemos nuestros beneficios por ir a una misión, pero realmente cuando hay una organización que nos represente legalmente, aunque esté en el exterior, y que por estas mismas vías legalmente nos asesoren, nos representen, y económicamente también, porque bueno, realmente todos nosotros somos cubanos y como no pasamos trabajo aquí, también se pasa allá afuera, eso todos lo sabemos, porque hay que trabajar para ganar el dinero. Pero como ONG, que realmente no quiero decir que ahora van o sea, ustedes como organización van a sostener o alimentar a todos los cubanos de acá adentro, monetariamente quiero decir, pero sí en el efecto legal, en el efecto económico, si hubiera alguien, o sea, como ya... Mira, te lo explico. Por un lado, el reconocimiento también se gana. Lucio. A ver, te explico. Mira, somos una organización no gubernamental, lo somos. El reconocimiento del que estás hablando nos los estamos ganando y de hecho ellos ya incluso indirectamente nos reconocen porque ellos nos responden a muchas de las cosas que nosotros planteamos, aunque sea de manera indirecta. El gremio lleva un proceso diríamos, de legalización que lo estamos haciendo. Yo personalmente soy el que me encargo y de a poco lo estoy haciendo. Es decir, se está haciendo, hay que asentarlo a las bases en un lugar que yo tengo que ir. Esto es un proceso que se hace legalmente también. Pero la idea que tú dices o que tú quieres del gremio, claro que es lo que estamos queremos llegar a hacer. ¿Te das cuenta? Pero es un proceso que ya está, que ya empezó y la idea es esa. Y que por otro lado sepas que todos los días, hoy yo recibí pedidos de nuevos gremistas, incluso que están dentro de Cuba. Hay mucha gente dentro de Cuba que me está pidiendo, me está solicitando ser parte del gremio. Y yo estoy actualizando permanentemente la base de datos. Es decir, que el reconocimiento sí que lo tenemos y a medida que pase el tiempo iremos aumentándolo también, ¿sabes? Porque esto hay que ganárselo también. Lucio, quiero apuntar cómo funciona una organización no gubernamental y ejemplo de democracia y que nosotros no planificamos nada es que en estos debates surjan dudas, inconvenientes, dudas que tengamos unos otros. Mira, una organización gubernamental se asienta en un país democrático. O sea, las organizaciones gubernamentales no se pueden asentar en un país que no tiene democracia. Porque en Cuba ponle el subtítulo no ONG, no gubernamental. Por eso, no se pueden asentar en un país donde no haya democracia. En Cuba hay organizaciones no gubernamentales, pero son con una fachada detrás del Estado. O sea, el Estado es el que determina quién es una organización no gubernamental o no. ¿Qué pasa en nuestros países? Los que vivimos en el extranjero tenemos organizaciones gubernamentales. Para formar una organización no gubernamental, usted puede hacerlo de una manera muy fácil. ¿Qué ocurre? Estas organizaciones van creciendo, van estructurándose, van formándose, van enriqueciendo cada uno, incluso sus estatutos,
sus protocolos de acción, la manera en que pueden hacer estas cosas. Pero lo que es difícil, y podemos asesorar y podemos ayudar, incluso tenemos convenios del punto de vista con diferentes organizaciones no gubernamentales también, o estructuras apegadas a la democracia, que nos pueden permitir ayudar y asesorar a los médicos en Cuba, entre ellos Cubalex y muchísimas más, que pueden ayudar. Incluso ahora mismo Alexander Figueroa, Pupo y yo tuvimos, entre otros muchos, tuvimos la oportunidad de graduarnos en Cubalex de un curso básico de derechos humanos que nos permiten conocer muchísimo más cuáles son nuestros derechos y cuáles son las formas en que podemos defendernos. Es un proceso complejo, sobre todo para Cuba. Es un proceso muy complejo para Cuba, porque Cuba no acepta absolutamente nada que se haga en democracia, y por tanto, si están ahora mismo reprimiendo y encarcelando a las personas que por el simple hecho grabaron, los que grabaron en el 11J, están siendo encarcelados, pidiéndole penas máximas hasta de 18 años de privación de libertad. O sea, esto no funciona para Cuba. Es un proceso complejo, pero porque sea complejo no lo vamos a dejar de seguir haciendo. O sea, Lice, yo quisiera que Lice nos dijera también su opinión, que está ahí. Los hombres nos hemos apoderado del panel, y quisiera que Lice nos dijera un poco también sobre todo esto. Mire, dale la voz a Pupo que se nos va. A Pupo que se nos va. La tuvo, se la podemos dar, pero la tuvo. Pupo estuvo hablando. Lice, te escuchamos. Yo quería decirles que el descrédito, volviendo al tema por el cual estamos haciendo esta directa, ¿verdad? Sí, el descrédito al gremio es y va a ser siempre una manera de respuesta que tiene un gobierno que no tiene argumentos suficientemente sólidos y reales para desacreditar. Entonces van a buscar de esas maneras, buscar esas personas que ni siquiera son miembros de la profesión o que están bien informadas, y van a utilizar los medios de difusión masiva, que es lo que tienen ellos a la mano, para tratar de neutralizar nuestras posiciones o lo que nosotros hacemos y decimos. En este caso, sí, muy molestísima con que utilicen y intenten desacreditar el gremio, pero sabemos que eso es su manera de hacer, que eso es el objetivo que ellos buscan, y es algo que no le podemos permitir lograr. ¿Y cómo? Miren, nosotros podemos... Yo realmente no escucho, Liceo. ¿No lo escucha? Sí, yo la digo entrecortada. Nuestra información, ¿me oyen ahora? Sí. Creo que podemos darle informaciones, instrucciones, argumentos a los médicos cubanos, conocimientos, nuevas, digamos, descubrimientos, tipo así. En algunas localidades se han hecho encuestas, estudios a raíz de la vacunación que aseveran cuándo es efectiva, cuándo no, desde estadísticas reales y confiables. Y el objetivo, quisiera aclarar sobre todo eso, nosotros somos médicos, queremos, deseamos que nuestro pueblo, nuestros colegas estén bien, no que estén mal. El objetivo nuestro no es desacreditar la medicina cubana, no es desacreditar un avance científico, venga de donde venga, porque primero somos médicos. Entonces, en contraposición a lo que sí ellos hacen, que es constantemente atacar, agredir a cualquiera que tenga una opinión diferente o una concepción científica diferente y acertada, pero que desmantele las mentiras que dicen, los proyectos que hacen con toda la intención negativa de este mundo, disfrazados y haciéndole creer a la población que es un bien para ellos. Bueno, pues entonces creo que nuestro objetivo es tratar de instruir tanto a la población a través de las redes sociales, como incluso a nuestros colegas, sobre todas esas cosas que vamos conociendo, que vamos viendo, y desmontar cada una de las cosas negativas, cada una de las encuestas que no están bien, porque nuestro objetivo es precisamente ese, que el médico cubano que está allí, como Pupo, como Izaguirre, que están de frente al problema, que están lidiando directo con el problema, pues tengan más herramientas, más elementos, más argumentos científicos, y por supuesto puedan ayudar más a la población, al pueblo, que no tiene culpa de que no haya democracia, que no tiene culpa de que el régimen esté haciendo todas esas cosas,
pero que además nosotros necesitamos informarlo. Ya que el sistema trata de desinformar y denigrar, nosotros vamos a hacer lo contrario, es informar, es orientar y es explicar para que esa población tenga mejores conocimientos y pueda advertir incluso, me están mintiendo, me están engañando, las cosas no son así. Eso era lo que yo quería decirles. Los dejo para que otras personas, bueno, puedan seguir argumentando. Muchas gracias a todos, a los que me están viendo y a ustedes también. Bueno, Gracias. Gracias por participar. Gracias, doctora. Bueno, Pupo. a ver, Pupo, ¿tú quieres decir algo? Porque yo iba para no irnos del tema, que la verdad que a veces nos salimos un poco del tema hoy, pero quería decir algo en especial, Pupo. ¿Me escuchas? Pupo no está escuchando. No. Ustedes sí me escuchan, ¿no? Sí, claro. Sí. Pupo ahí no está Pupo. No, Pupo no está escuchando. Parece que es que Pupo no nos escucha a nosotros. A Pupo constantemente les tumban las directas y les cortan las intervenciones. Eso le pasa mucho en Facebook. Sí. Nada, voy a hablar un pedacito yo. Voy a hablar un pedacito yo porque... Y evidentemente le bloquearon la intervención a Pupo desde allá. Puede ser. No es de esperar eso. Voy a hablar un pedacito yo porque yo fui uno de los aludidos especialmente y personalmente en la televisión cubana, ¿no? Cuando yo defiendo el tema de que no confío y de cierta manera creo que todos compartimos esta idea de que no creemos en los porcientos de eficacia que dicen tener las vacunas cubanas. En general estamos todos sobre la misma línea y que creo que ellos están usando al final la inmunidad de rebaño como solapa, es decir, para después han usado la inmunidad natural, diríamos, como para ahora decir que las vacunas están haciendo su efecto, cuando ya, como decía el doctor Izaguirre, ya casi todos los cubanos a estas alturas posiblemente ya han pasado de manera natural la enfermedad. Entonces, como siempre decimos, no podemos confiar en los datos estadísticos porque sabemos que no son verdaderos y por lo tanto, lo que quiero decir es que como médicos, en base a sabiendo que no son verdaderos los datos que dan, podemos establecer hipótesis. Y para nosotros una hipótesis es que precisamente la eficacia de las vacunas cubanas no han sido suficiente como para producir esa inmunidad de manera artificial por vacunas y lo que ha sucedido es que la inmunidad al final ha resultado de manera natural, es por la baja eficacia de las vacunas. Eso es lo que yo quería aclarar del tema. No sé, Pupo, ¿me estás escuchando ahora? Sí. A ver, yo quiero dejar claras 2 o 3 cositas que sí creo que son necesarias aclarar. Primero, ninguna vacuna del mundo ahora mismo es inmunizadora, o sea, ninguna brinda inmunidad a contraer el coronavirus. Es probable que dentro de 10 años, o 5 años, o 6 años se sintetice o se complete el proceso de una vacuna que sí inmunice contra la COVID. Eso podemos esperarlo. Pero hasta el día de hoy, ni la Pfizer evita que te contagies con la COVID porque se han registrado muchos casos de contagio incluso después de la Pfizer. La cubana no se quedó detrás. La cubana es una vacuna que además de ser vacuna de unidad, que estoy cansado de repetir, que son vacunas que brindan baja antigenicidad, o sea que son vacunas, una de las vacunas más débiles que existe, aunque son bastante seguras para el fabricante. Las vacunas cubanas tampoco inmunizaron. Es imposible es muy poco probable pensar que con el proceso de vacunación los casos van a disminuir, porque no inmunizan. Y si no inmunizan, no pueden frenar la ola de contagio. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué puede traer como consigo la vacuna? O sea, hasta donde la medicina nos enseña. ¿Qué puede traer? Un cierto grado de protección contra las complicaciones. ¿Cuál? Había que demostrarlo, porque la medicina se prueba en la práctica y hasta ahora la práctica de lo que ha sucedido con las vacunas es que se ha demostrado que tampoco evitaron las complicaciones y tampoco evitaron los decesos. Eso lo tenemos claro. Eso hay que dejarlo claro. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en querer esconder las estadísticas. Yo no sé si ustedes recuerdan, y estoy hablando más bien para los que están viendo la directa, lo que significa percepción de riesgo en la población. Cuando usted engaña a una población y minimiza el problema que está habiendo epidemiológicamente, no solamente a nivel mundial, sino sindémicamente en Cuba, porque también recalco y ratifico que en Cuba hay una sindemia, hay un estado de sindemia, no de epidemia,
porque hay dos epidemias virales al mismo tiempo. Cuba no ha salido, nunca ha salido de la epidemia de dengue que estaba incluso antes de que apareciera la COVID, y ahora concomitantemente tiene esta epidemia de COVID que ha sido a nivel mundial. Si usted minimiza el problema, usted crea un bajo nivel de percepción de riesgo en la población. Y esto trae como consecuencia que las personas no se protejan bien, que las personas se aglomeren, que las entidades estatales que no entienden de medicina, que no entienden de la gravedad del problema, no tomen las medidas necesarias para evitar, ¿no?, que estas olas de contagio. Es poco probable, señores, creer la estadística que ha dado la prensa nacional. Es poco probable creer en una... Bueno, es casi normal que ocurra esto, que de momento perdamos conexión con Cuba. Todos sabemos la disponibilidad de datos, no solamente también las conexiones, y que incluso pueden boicotear en cualquier momento las intervenciones de los que tenemos en Cuba. Por eso le estamos dando prioridad a nuestros colegas en Cuba para que intervengan. Mientras tanto, vamos a dejar que el doctor Roberto Organero, que entró, que nos diga algo, si quería decir algo también, doctor. Oye, perdona, que estamos aquí ahora en un restaurante celebrando los 90 cumpleaños de mi suegra. Pues bueno, felicidades a tu suegra, doctor. ¿Nos estás escuchando o no? Cuca, aquí el gremio médico te manda felicitaciones por tu cumpleaños. Muchas gracias. Mira, ponte esto. Felicidades. Mira para acá. ¡Felicidades! Muchas gracias. Una vacunada por Pfizer. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Aquí un ejemplo de una persona vacunada por Pfizer. Roberto, vamos a darle paso a la doctora. ¿Salud gratuito? Vamos a dejarle paso a la doctora Hidalma, que está trabajando y tiene poco tiempo, y ella quería decir algo. Bien, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Okay, sí. Bien, primero buenas tardes a todos mis colegas, y yo quería transmitirle a todos aquellos que nos están Doctora, diga desde dónde está para que el público sepa dónde estamos posicionados cada uno de los miembros del gremio médico. Exactamente, desde Brasil, Hidalma Leguía. Hay un ruido por ahí un poco incómodo, pero bueno. Yo quería decir a las personas que nos están escuchando que Gremio Médico Cubano Libre somos un grupo de profesionales que sobre todas las cosas nos respetamos. Y el respeto está dado precisamente en eso, en que cada intervención nuestra, en que cada comunicado, todo lo que hace Gremio Médico es basado en la verdad, es basado en un trabajo de mesa, un trabajo bien dedicado, que estudiamos todos los detalles, y el tema de las vacunas es un tema a los cuales nos ha llevado muchas horas de desvelo de muchos de los que están aquí para alertar a la población cubana. Y precisamente trabajando, no puedo dilatarme, solo quiero decir dos elementos más bien breves. Una, el hecho de que haya sido incluida en Cuba las vacunas de China, de la Sinovac, para nosotros nos dio todos los elementos posibles para comprender la magnitud de la pandemia en Cuba y de la ineficacia de los candidatos vacunales cubanos. Y el por qué ese es mi planteamiento. O sea, un planteamiento es ese, vuelvo atrás, disculpa, el hecho de incorporar Sinovac como casi como experimental en dos territorios de Cuba, y el otro, la muerte de los profesionales. En estos dos elementos me quiero detener. ¿Por qué? Sinovac, y es de mi experiencia a partir de aquí de Brasil que vimos llegar la pandemia. Y les quiero decir, ¿por qué Cuba aceptó Sinovac y por qué la están usando? ¿Por qué? Precisamente porque gracias a la vacuna de Sinovac, en caso de Brasil, que es el Coronavac, que fue el consorcio con Butantan, gracias a esa vacuna de Sinovac, y que Cuba no aceptó oportunamente, no acertaron COVAX, y por eso es que COVAX, y por eso la lista de fallecidos es tan inmensa, contrasta contra Brasil, que fue uno de los países junto a Estados Unidos y la India más afectados, y sin embargo, ¿por qué fue efectiva la vacuna?
porque se probó precisamente en el grupo de los médicos, los profesionales, fue el segundo grupo prioritario en usar la vacuna. De ahí, ¿qué dio? Que el resto de la población quedó quedando rezagada a diferencia de los profesionales. Y los profesionales de la salud comenzaron a enfermarse menos, comenzaron a morirse menos. De una etapa de, por ejemplo, en diciembre, noviembre de 2019, estaban muriendo 810 profesionales de la salud como murieron. A partir de enero, que comenzó la vacuna con Coronavac, febrero, marzo, empezaron a disminuir las muertes de profesionales hasta casi tener muy pocos, decenas de muertos solo por la vacuna del Coronavac, la China. Entonces, esos dos elementos, seguir denunciando que si Cuba hubiera usado las vacunas del proyecto COVAX, ahora mismo que están usando las vacunas chinas en Artemisa o en Cienfuegos, muchos de esos profesionales que están en esa lista hoy estuvieran vivos. Pero además son hechos que están escritos y pueden buscar la información. El Consejo Federal de Medicina de aquí de Brasil, la Escuela de Salud Pública, está reportando la disminución, o sea, fue drástico la disminución del número de contagios y de enfermos y de muertos después de la vacuna. Se demostró la eficacia de estas vacunas al respecto a lo que sucedió en Cuba con los candidatos cubanos. Era eso lo que yo quería decir. Muy bien, muy bien. El doctor Emilio, ¿quieres decir algo, doctor, ahora, o que estás ahí calladito ahí? A mí me encantaría seguir aprovechando la presencia del doctor Izaguirre. Sí. No sea que le ocurra lo que le hicieron a Pupo, que le cortaron la intervención. Sigo abogando que cada una de las intervenciones desde dentro de Cuba deben tener prioridad para prever que los corten. Me parece perfecto. Solamente decir, bueno, estar de acuerdo con la doctora Hidalma. Esto mismo es el pensamiento de todos nosotros. Porque, bueno, ahorita Pupo se quedó en lo de las estadísticas. Y es lo que estaba diciendo yo, para nadie es un secreto la manipulación de las estadísticas en Cuba. Y esto quiero decírselo a lo que nos están viendo, ¿no? Al pueblo como tal, que por favor que nos den un ápice, o sea, que nos crean, que nos escuchen. Ningún médico va a actuar en contraposición de otro médico. Ningún médico va a actuar en contra del pueblo. Por lo menos los médicos que nos tenemos dignidad y que juramos un juramento hipocrático. Entonces, que nos escuchen. Nosotros a veces hacemos algunas argumentaciones y hacemos unos análisis más aterrizados a la verdad, porque nosotros estamos dentro del sector, formamos parte del sector, los que estamos adentro y los que están afuera, una vez formaron parte del sector y sabemos la manipulación de las estadísticas en Cuba, en el sector de la salud, cómo son, las conocemos. Entonces el pueblo, un poco que como que lo que le dice, no, eso porque se fueron, ese porque está hablando así, es porque es un apátrida, es un contrarrevolucionario, es lo que le inculcan al pueblo. Entonces el pueblo lo que uno quiere transmitirle es que nosotros somos los que le estamos diciendo la verdad. Nosotros no tenemos por qué desacreditar algo que esté en contra de la salud del pueblo. Jamás lo haríamos, porque nosotros, el beneficio de nosotros es la salud del pueblo. Y entonces el Estado no le importa la salud del pueblo, lo que le importa es el beneficio de su revolución, y todo aquello que empañe o que no esté acorde a sus principios, ellos simplemente lo enmascaran, lo manipulan, lo tergiversan. Entonces, por favor, que nos tengan un ápice de confianza y nos escuchen al gremio médico, porque nosotros somos médicos. Entonces, pero además de eso, es eso, que nuestras alertas y todas las cosas que decimos están basadas en la realidad, en lo que tú estás viendo, no, y que se está viendo. Yo. No es nada que esté en el aire, es algo demostrado, que lo tocamos. Es que yo he logrado tanta influencia, porque es que todo el mundo que me ha escuchado desde que yo empecé a hacer la denuncia ha visto que todo lo que yo he dicho se ha dado. Y no es que yo sea visor ni que tenga una bolita mágica,
es simplemente porque respondo a los intereses del pueblo, no respondo a los intereses de médico, no respondo a los intereses de ningún partido ni de ninguna política. Y entonces todo el mundo que ha escuchado mis directas, y ha visto lo que yo he dicho del probable centro de aislamiento, de las condiciones en los hospitales, de qué va a pasar si abren la frontera, todo eso han visto que se ha dado. Entonces no es mentira lo que yo estoy diciendo ni lo que está diciendo el gremio médico, no es mentira. Entonces, ¿quién es el que está diciendo las mentiras? Entonces, esto es lo que yo quiero un poquito que el pueblo se llame a la reflexión, porque es que nosotros, el pueblo no sabe cómo manipulan las estadísticas de salud. Nosotros sí. Y hay muchos médicos que no lo dicen por miedo, pero los que no tenemos miedo, los que ya nos expulsaron del sector por hablar, etcétera, sí lo decimos la verdad. Y esto es lo que el pueblo todavía no acaba de escuchar y no acaba de entender. Muchos porque no quieren y otros porque tienen miedo también a escuchar la verdad. Así de sencillo. Hay algo que me gustaría. Sí, hay algo que me gustaría. Es verdad lo que me dice Dalma. Sí, no, disculpa. Es verdad lo que dice de los médicos. Era eso exactamente. Que nuestras observaciones están dadas en la práctica. Y yo lo he dicho otras directas, pero esta vez Emilio creo que tiene más fuerza. Y es precisamente eso. Yo empecé a trabajar en Brasil exactamente junto con la epidemia. Y veíamos todos los días colegas que caían enfermos con coronavirus, enfermos ellos, enfermos la familia. Y gente, pueblo, créanme, que después de enero, después de la segunda dosis de la vacuna, comenzaron los resultados, el nivel de anticuerpos subió y los médicos, los enfermeros, los técnicos comenzaron a enfermarse menos y menos muertos. Es eficaz de verdad después de la segunda dosis. A los 21 días, es eso. No es que yo lo leí, es que yo lo viví, porque estoy aquí, estoy con esta bata, estoy en Brasil, estoy con esto. Lo hemos vivido todos, en España también funcionan, claro. Es mi realidad, es mi verdad, que no puede ser. Ahora Cuba va a usar, ojalá y que hubiéramos querido que hubieran funcionado, porque no queremos que nuestro pueblo muera, porque ahí está nuestra familia, ahí están nuestros amigos. Pero ¿por qué? La falta de transparencia fue lo que siempre el gremio habló desde un inicio. La falta de transparencia, la falta de estudio, la falta de todo y seguir. Y es por eso que hoy está la situación como está. Cuando el resto de los países del mundo está disminuyendo el número de casos, Cuba sigue complicado con la situación sanitaria. Y eso es lo que no queríamos. Eso fue lo que hizo el gremio, alertar, intentar ayudar, pero no nos fue permitido. Entonces, no pueden decir que somos lo que somos, no, ni somos grupúsculos, ni somos gusanos, ni nadie nos paga, somos un grupo de cubanos con un corazón enorme, que dejamos de dormir, dejamos de estar, dejamos de hacer muchas cosas, y tú tienes tu libertad y seguir ahí, aquí en el cuello, por ayudar al pueblo, por denunciar y por alertar. Eso no nos lo puede quitar nadie, nadie. Yo después de esas palabras, Dalma, quisiera decirle a la audiencia que en la parte inferior de la pantalla están viendo una serie de pronunciamientos de miembros del grupo del gremio médico cubano, pero también algunas intervenciones de personas que se encuentran en la audiencia, o sea, tanto profesionales de la salud que se encuentran en la audiencia y que forman parte del gremio médico, o otros profesionales de la salud que sin formar parte del gremio médico también están exponiendo sus criterios. Es importante hablar de saludos que nos envían desde Cuba, o sea, estamos siendo vistos en Cuba, estamos siendo vistos en diferentes lugares del mundo a partir de la plataforma del gremio médico cubano, y esta es una forma también de ser líderes de opinión y que nuestras opiniones desde el punto de vista del método científico y desde el punto de vista de este liderazgo de opinión que tenemos que protagonizar en este momento a nivel de Cuba y en el extranjero, nos dan alguna certeza de que el trabajo va por buen camino. O sea, estamos en buen camino, estamos haciendo las cosas como las debemos hacer, y es importante hablar también que las estadísticas en Cuba han sido amañadas, han sido maquilladas, y que hay un perfilado de esas estadísticas proyectadas hacia el día 15 de noviembre. O sea, el día 15 de noviembre en Cuba se va a abrir al turismo internacional, y hemos encontrado en las estadísticas mediáticas de los últimos días cómo ha disminuido más del 50% el número de fallecidos en esas estadísticas.
también es importante destacar que hay una disminución por debajo del 55% en el número de casos nuevos en las estadísticas, pero también en el pesquisaje. Estamos hablando de que el gobierno cubano está maquillando estadísticas de manera atroz en este momento para llevar a cabo la apertura el 15 de noviembre y justificar en alguna medida esa apertura con una solución aparente y simulada de la presencia del COVID-19 en la isla. Es importante saber, como bien dice Dalma, que el gremio médico cubano se prepara todos los días, que hacemos una labor de voluntariado. Es voluntaria nuestra participación en el gremio, incluso la directiva no recibe ninguna remuneración, ni recibe ningún miembro, ningún tipo de estipendio de remuneración, ni somos pagados por nadie. Es una organización creada por nosotros con el fin de alertar, de ayudar, y nuestra mesa de trabajo se llama Cuba. Muy bien, pero de cualquier manera también tenemos que decir que estamos también buscando que no pasa nada. En algún momento vamos a necesitar de sponsors o de personas que quieran cooperar, porque siempre se ha visto mal el tema de que haya dinero, que hay dinero, que estamos siendo pagados, que no pasa nada. Todo el mundo necesita, todas las organizaciones no gubernamentales también necesitan una base económica para poder ejecutar los planes de acciones también, que de momento no lo tenemos, pero en algún momento lo vamos a tener, y por eso no hay que desacreditar a nadie tampoco, ¿eh? Eso quería dejarlo dicho. Emilio. Yo quería tocar de nuevo el punto política, sociedad, salud, la ejecución de las medidas de contingencia. O sea, si hay un lugar donde es imposible negar la política, desligar la política de las acciones médicas, es en Cuba. Se ha satanizado el tema de la política. Hay una reacción general a decir, yo no me meto en política, yo no hablo de política. Incluso muchas denuncias que vienen desde dentro de la isla empiezan con esta coletilla. Esto no es político. Yo no quiero meterme en temas políticos, ni esto es contra la revolución, pero, y ahí se desplayan, bla, 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 y ahí viene toda una caterva de historial, de situaciones que son realmente bien espeluznantes, de cuestiones de indolencia, de mal trabajo institucional, mal manejo administrativo, y bueno, cosas que dan cuenta de todo una debacle, ¿no?, en el accionar de las instituciones cubanas de salud, ¿no? Entonces, la gran paradoja es lo siguiente: hay mucho terror y se ha satanizado el punto de la política, el tema de la política, la palabra política en sí propiamente dicha, cuando hemos visto que es el propio poder, el propio gobierno, el propio partido, el que ha politizado la pandemia, el que ha politizado absolutamente todas las áreas y los accionarios de la sociedad cubana. Aunque tú trates de evadir, evitar, desligarte, zafarte de la política allí te busca, se cuela y te persigue. ¿No es acaso una consecuencia de esa politización de la sociedad cubana y del existir del cubano en sí mismo el hecho de que tengamos al doctor Pupo sin ejercer ahora? ¿No es acaso una expresión de esa politización, de ese poder que lo politiza todo a su forma, a su favor? El hecho de que el doctor Izaguirre haya sido sancionado y esté separado del Sistema Nacional de Salud, ¿no es acaso un tema de política que los médicos de Holguín, que en el verano pasado se pronunciaron con relación al desastre sanitario y tenían algunas acciones ahí que hacer, los acosaron, los llevaron? ¿No es acaso un tema de político que la doctora Noeima fue víctima de acoso, y que si no es porque nosotros nos levantamos en pleno la semana pasada y armamos todo el escándalo literalmente que armamos a nivel mediático, ese muchacho hubiera ido presa? Y solamente porque son médicos que expresan lo que piensan, que dicen lo que creen, que dicen sin miedo y denuncian realidades que están ocurriendo, que terminan incomodando al poder político, al aparato represivo, al aparato de poder. Entonces estamos viendo las consecuencias de cuando la política se cuela, se mete, invade al terreno de la ciencia.
¿Qué es sino una consecuencia fatal de esa política absoluta del Partido Comunista de Cuba, que es el poder político el único? El hecho de maquillar, manipular, mentir y engañar al punto de usar gente que forma parte de la comunidad médica, que son los que hacen las historias clínicas, los certificados diagnósticos, los certificados de defunción, todo donde se vierte todo el accionar médico y todas las estadísticas, es personal médico. El mismísimo doctor Durán, muy querido, adorado y halagado por una parte de la población cubana, pero también cuestionado por una buena parte de esa población cubana y de la misma comunidad médica, porque está mintiendo, está diciendo cifras que no son reales, que son consecuencia de esa política que hace que la comunidad médica mienta en sus documentos médico-legales, en las hojas de cargo, para que entonces esa cifra, ahora que antes era 50, 60, 70, hoy fue 40, me refiero a los fallecidos. O sea, se dan cuenta qué es lo que ocurre cuando un grupo de poder político, en este caso ellos que están ahí en el poder, son los que toman las riendas de todo, absolutamente lo que ocurre en un país. De eso se trata. De eso se trata cuando nos dicen grupúsculos contrarrevolucionarios, mercenarios del imperio pagados por Miami y todo ese ser, como si viviéramos en Miami, que tampoco es un delito vivir en Miami, pero bueno, ¿acaso no es eso una confrontación y un enfrentamiento de tipo político? ¿Acaso no es algo político el hecho de atacarnos como grupo de profesionales porque simplemente alertamos, decimos, observamos y usamos el conocimiento médico para alertar cuando algo no va bien en ese país del cual venimos y procedemos todos? Entonces de eso se trata. Es una verdadera confrontación de posiciones que expresan una vez más, vuelvo a decir, la crisis política que vive Cuba por el atrincheramiento, el aplanchamiento, ¿cómo es la palabra que me gustaría? El atrincheramiento es la palabra. Están atrincherados. Ellos están plantados, como decimos en buen cubano, ahí en sus cuotas de poder, y todo aquello que se vaya de ese discurso oficial es el objetivo de descrédito, de ataque, y es lo que acaba de ocurrir. Por eso es que salimos en el noticiero de la televisión cubana. Por eso es que estamos haciendo esta directa. Un poco para retomar la idea central de por qué nos estamos reuniendo por acá hoy. Voy a seguir diciendo que el gremio médico cubano libre está más vivo que nunca, que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con toda la transparencia que nos caracteriza. Vamos a seguir incomodándolos porque lamentablemente ojalá que cada cosa que hagamos sea para dar buenas noticias y decir cosas buenas, pero lamentablemente por causa de esa ineficacia estatal, gubernamental, las cosas no están saliendo bien y por consecuencia no hay buenas noticias que dar. Están pasando cosas muy tristes, cosas muy lamentables, y sencillamente no nos vamos a quedar callados y vamos a convocar una y otra vez a que la comunidad médica cubana, dentro y fuera de Cuba, no continúe mirando a otro lado con una complicidad que en muchos casos es muy pasiva, en otros casos lamentablemente es bien activa, porque forman parte conscientemente de toda la mentira y toda la farsa. De una vez y por todas vamos a reiterar algo que en algún momento dijimos hace par de meses atrás cuando salimos en una intervención en vivo en nombre del Grupo Gremio Médico Cubano Libre, y que fue a través de mi persona, y admito, reconozco que en ese momento yo estaba bien exaltado, y es que hay que respetar, hay que adscribirse y hacer honra al juramento hipocrático que todos juramos, todos firmamos cuando nos hicimos médicos. No se puede dar el lujo de participar en una complicidad como esa, porque por algo nos hicimos médicos, y es hacer el bien, no es aliarse al mal. Y muchas veces por estar calladito, por no buscarnos problemas, por no, entre comillas, meternos en política, estamos poniéndonos de parte, como se lo dije a Silvio Rodríguez, de parte del abusador, de parte del injusto, de parte de aquel que está ahí en un grupo de poder que lamentablemente no están haciendo el bien, están haciendo el mal. Y los médicos tienen que estar al lado de su pueblo,
Los médicos deben estar al lado de las personas, al lado de la gente, al lado de sus pacientes, no de los poderosos. De eso se trata. Muy bien, Emilio y Dalma, ya llevamos una hora de directa, creo que está bien por hoy. Al final, resumiendo, que lo que hoy hemos querido, el hilo principal era hablar sobre el tema de gremio médico y la salida en la televisión nacional, cómo quisieron desacreditar al gremio en general y en personal a los médicos que pusieron allí al doctor Pupo, a mí. Que sepan que al final lo mismo que le decimos a nuestros colegas en Cuba, que nosotros no somos enemigos de ellos, que no nos vean como enemigos, que lo que queremos es que estén las cosas claras en Cuba, que no creemos en las estadísticas que se están dando, que se ha llegado hasta donde se ha llegado por no introducir a Cuba en el programa COVAX, que tenemos una base de médicos, también es importante decir, de colegas que están falleciendo aún con las 3 dosis, lo que demuestra que lo que ha dicho el Granma en su momento es falso, porque estamos hablando de eficacia, que dijo que tenía el 100% para evitar complicaciones, casos graves y muertes. Y si actualmente, hoy, en el día de hoy, se están muriendo, solamente estamos viendo los médicos, está muriendo mucha gente, sabemos que lo que dicen en las estadísticas no es cierto, mucho más de lo que están diciendo, es decir, es mentira que tiene una eficacia de 100% para evitar las muertes, evidentemente. Es que ninguna vacuna tiene el 100%, porque siempre decir 100% en medicina es algo que nadie se atreve, y ellos sí se han atrevido a decirlo, y eso es falso. Exactamente, nada, yo muy orgullosa de tenerlos a ustedes como colegas y de pertenecer al gremio médico cubano libre. Gracias a todos y vida con ellos. Despidiéndonos ya, que llevamos una hora, si quieres decir algo. No, solamente decir que reitero todo lo que han dicho acá mis colegas, que es una oportunidad inmensa pertenecer al gremio médico cubano, como también han referido los que hemos visto en la parte inferior de la pantalla, que han demostrado su orgullo de pertenecer al médico cubano. Saludar a todos los médicos que se encuentran en la isla, que pertenecen al gremio médico cubano, a muchísimos que nos han ayudado en brindarnos información, en tenernos incluso la primicia de lo que todavía no ha salido en noticias allá, porque sabemos lo amañadas que son las noticias. Agradecer muchísimo también a todas las personas que hacen denuncias, que tienen el valor de denunciar desde Cuba lo que está ocurriendo, porque si no, no nos hubiésemos podido enterar y no hubiésemos podido hacer todas las actividades que hemos hecho para garantizar tanto de que no lo repriman como los que están reprimiendo, tanto que hemos podido apoyar a muchos que desde Cuba han realizado su actividad de denuncia y que nosotros lo hemos apoyado desde acá y hemos hecho un poco que pública esas denuncias también para seguir apoyándolos, y vamos a seguir apoyándolos. Muy bien. Colegas, nos vemos en otra oportunidad. Patria y vida. Patria y vida. Que no se nos olvide nunca repetirlo hasta la saciedad. Patria y vida, que le tienen terror esas dos palabras. Patria y vida, que dicen muchísimo. Patria y vida. Viva el gremio médico cubano libre. Viva. 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 Chao.